Buenas noches y bienvenidos a todos nuestros seguidores de nuestra fanpage Arquitectura del Candidato, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Ancash. Esta noche nos visita en nuestra plataforma informativa el economista Yuri Vivar Miranda, magíster en gestión pública, diplomado en proyectos de inversión pública universitaria, especialización en dirección superior y gestión empresarial, comercio exterior y aduanas, análisis financiero, entrenador de atención al cliente y formación de vendedores, primer decano del Colegio de Economistas de Ancash, ejecutivo de confianza de empresa multinacional y gerente público, actual consultor, director de microfinanciera, conferencia y docente universitario. Tiene publicaciones en editorial alemana y revistas científicas. Escribe para medios y revistas en temas de economía, política y gestión. Dejo con todos nuestros seguidores a nuestro invitado esta noche, quien le da la bienvenida a nuestro decano, el arquitecto Johnny Reyes Villena. Muy buenas noches, nuevamente retomando el programa de Arquitectura del Candidato. Esta vez tenemos un invitado nuevamente de lujo, el economista Yuri Vivar, quien nos va a poner al tanto en el análisis sobre la tercera opción, o analizando específicamente las opciones de voto en esta segunda vuelta regional Ancash. Muy buenas noches, economista Vivar, bienvenido a usted. Arquitecto, buenas noches, siempre es un gusto participar de estos eventos que lo están conduciendo de una manera que la población entienda que esta problemática electoral se resuelve con conocimiento, con cultura política, con debate alturado y realmente con gente, con profesionales o personas que de alguna manera nos orienten sobre las salidas a una crisis que definitivamente existe en la región, tanto económica como política, moral, y que ya estábamos cansados, ¿no?, de que esto siga siendo así. Por lo tanto, que esclarecer temas vinculados con el quehacer económico, político, de gestión, yo creo que es muy alentador y que va a ayudar a la gente a tener claro las opciones en esta segunda vuelta. Y gracias por la introducción, obviamente, que hacen la forma de cómo debemos obtener un panorama que nos oriente, que sea claro y que pueda ayudar al ciudadano. Usted, como economista, ¿cómo está viendo esta actual situación que para el ciudadano de a pie es un problema poder discernir las opciones de voto? Y permítame hacerle esta pregunta. Ahora ha aparecido una corriente o una tendencia, digamos, a tener en cuenta la tercera opción o el voto viciado. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es el panorama que usted ve respecto a estas tres opciones? Porque de eso queríamos hablar en el programa, específicamente dado su punto de vista mucho más técnico, mucho más conocedor de los números, de la economía. Hace unos días escribí un artículo en un blog local mostrando algunas cifras de las últimas elecciones. No sé si lo tenemos ahí. Sí, la que sigue. ¿Otra? Allí, por favor. En este cuadrito estadístico, lo que intento demostrar es qué representatividad tiene cada uno de los dos candidatos que están pasando a la segunda vuelta, pero no en relación solamente del número de votantes o de los votos válidos, sino del conjunto de electores hábiles que tiene nuestra región. Y el conjunto de votantes hábiles, electores hábiles, es de 870.629, que finalmente son lo que debe importar. No solamente debe importarnos quién votó, sino incluso los que no votaron. Y, por ejemplo, bajo esa estructura del voto, el primer lugar solamente alcanzó
el 9.24%, y el segundo solamente ha alcanzado el 7.88%, ¿no? Perdón, ahí. Sí. Entonces, por ejemplo, los otros movimientos y partidos que han participado han alcanzado en conjunto 40.99%. Es decir, los votos válidos significan solamente el 58.12% del total de votos hábiles. O sea, nos está diciendo que hay un 40% aproximadamente de ausentismo en el tema de votos. Ausentismo es de los que no sufragaron, 20%, ¿correcto? Así es, los que no sufragaron fueron el 20.86%, casi el 21%, pero los que votaron en blanco y nulos suman el 21%, es decir, si sumamos ambos, en estas elecciones ha habido un 42% de personas que no están de acuerdo ni con el sistema político ni con los candidatos. Había que hacer ahí una diferenciación. O sea, los que no están de acuerdo de repente están englobados en el 20.86%. Que no están de acuerdo con el sistema político. Claro, no les interesa y no fueron a votar. Los otros fueron a votar, pero no les interesan los candidatos, ¿no? Entonces, si sumamos ambos, vamos a obtener el 42%, ¿no? Blanco, nulo, no votaron, 42%. Otros, por otros partidos votaron el 41%, y solamente los dos que están pasando a la segunda vuelta del total de electores suman apenas el 17%. El primero, que ganó casi con el 9%, está por debajo de los votos blancos, está por debajo de los votos nulos, lejos de los que no votaron. Permítame hacer esta pregunta en todo caso, pero esto es el reflejo de las votaciones. ¿Esto qué sentido nos da hacia la proyección que nos espera el 9 de diciembre? Claro, entonces uno utiliza esta estadística para hacer el diagnóstico de lo que realmente quiere la población. Conclusión matemática, ¿no? Solamente el 17% de la población votante está de acuerdo con los dos candidatos, con los dos. Sí, la suma de los dos. La suma de los dos. Entonces, con este gráfico se demuestra de que matemáticamente sí es posible, tumbándose la famosa frase que dicen matemáticamente no vamos a llegar a los 2/3, o sea, no vamos a llegar en el sentido de los que avalan el voto blanco viciado, nulo. Se refiere el arquitecto al voto, al 66%. Claro, a la tercera opción. A la tercera opción. Bueno, matemáticamente por supuesto que sí, ¿no? Si los candidatos actuales conservaran sus votantes, ¿no? Solamente sumarían el 17%, 9 más 8, 17%. Pero es obvio que de repente no van a conservar, van a variar, o para arriba o para abajo, pero van a variar. Sí, definitivamente, porque de hecho que al manejarse las tres opciones intentan hacer alianzas, hay gente que de todas maneras va a votar y esto va a cambiar esta estructura, desde luego. Pero esta torta que tenemos aquí es el reflejo objetivo y real de lo que ha sido las elecciones, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere la gente? La gente nos ha dicho que está cansada del sistema, la gente nos ha dicho que ninguno de los candidatos representa ni siquiera, ¿no?, sus aspiraciones, que podrían llegar al 10%. Y permítame, y estos números, si ya lo traducimos a la reacción social, que no solamente está harta de repente del sistema, que lo manifiesta a través de esa ausencia o los votos blancos, nulos, según la primera vuelta, ¿es acaso un nuevo despertar frente a la gran crisis que ha pasado por décadas antes? ¿O es solamente una coincidencia? Es una expresión de lo cansado que está la gente del político tradicional, o de la forma, ni siquiera del político, porque hay nuevos, de la forma de hacer política, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, la gente quiere otro sistema, otra forma de ver la política, ¿no? Pero ahí también hay que jalar las orejas a la población, pues. O sea, si nosotros queremos otro sistema, si nosotros queremos otra forma de actuar del político, tenemos que participar activamente en los procesos políticos y tenemos que culturizarnos políticamente.
Ahora que hablamos de las tres opciones, por ejemplo, hay muchísima gente que desconoce de que existe la opción del voto nulo, del voto no del voto en blanco, ¿no? O sea, que si se alcanza el 66.6%, dos tercios, se tendría que ir a otro proceso electoral. Es una opción. No le estamos diciendo vayan por esa opción. Particularmente yo no estoy diciendo vayan por esa opción. Yo estoy diciendo que tenemos tres opciones. De los dos candidatos y de la otra también que tenemos que alcanzar esa. A ver, si analizamos esta parte de la que dice mucha gente ignora que existe esta tercera opción. Eso quiere decir de que interesadamente a veces se pone, y personalmente también lo he diferido con las preguntas que me han hecho en los medios periodísticos, donde me dicen cuál es el mal menor de los dos candidatos, como si solamente el universo estuviera reflejado a ello. Pero ahora que ya ha aparecido esta tercera opción, hay mucha gente que no lo sabe. En todo caso, no es parte del sistema publicitario que nos traten de inundar, digamos, que solamente hay dos opciones y no tres, y la tercera es válida, como usted dice. Yo votaría por cualquiera de los dos candidatos que salgan a decirle a la gente que también tiene esa opción. ¿Saben por qué? Porque me estaría demostrando, claro, qué interesante, que realmente pretende ser claro con la población, que pretende culturizar políticamente a la población. Entonces, mira, tienes estas tres opciones. Hay una opción que si tú no me quieres, vota nulo, vota en blanco, y que si alcanzan el 66.67%, nos iremos a un nuevo proceso electoral. Te lo digo claramente y ahora te digo mi propuesta. Tú tienes la opción democrática de elegir por cualquiera de las tres. Ahora, generalmente esta opción no se manejaba a nivel país por una situación muy concreta. Hablamos de números, ¿verdad? Y en las elecciones presidenciales pasadas, pues la primera y la segunda llegaban con cerca del 50%. Entonces, al llegar al 66.67% era matemáticamente imposible, ¿no? Como cuando nos dicen los entrenadores. Pero en el caso de Ancash, la situación es peculiar, sui generis, ¿verdad? Los dos que han pasado del total de votantes, han alcanzado el 17%, han alcanzado el 17%, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay una posibilidad. Vuelvo a repetir, yo no estoy todavía no he decidido, ¿no? Pero tenemos que ser claros con los votantes, tenemos que ser claros con la población. Existe, esto es lo que existe, es la torta real al cierre de las elecciones regionales. El principio del programa obviamente era nutrir electoralmente y culturalmente al ciudadano de pie. Por eso es que se gestó Arquitectura del Candidato, para dar a entender obviamente sus planes, sus virtudes y cómo así podían reflejar una buena, mala o regular opción hacia el ciudadano. En base a ello también es que estamos queriendo nutrir nuevamente al electorado para que sepa que realmente también es una opción, ¿no? Y que finalmente ellos están en la prerrogativa de decir voto por A, por B, por C. En este caso, me permito preguntarle, ¿qué es lo que debe tener, qué es lo que debería tener el candidato para que la gente no opte por la tercera vía, por la tercera opción? Yo creo que el candidato debe mostrar tres aspectos. Primero, como candidato, tiene que tener solvencia moral y tiene que tener solvencia técnica, con experiencia, con experticia, ¿verdad? Si el candidato tiene solvencia moral y tiene solvencia técnica, creo que es un buen candidato. Pero aparte, porque no va a gobernar solo, tiene que mostrarnos un equipo competente que tenga ambas virtudes, ¿no? El conocimiento, ¿no?, técnico, el conocimiento especial en gestión pública y la solvencia moral. Si estos tres aspectos reúne cualquiera de las agrupaciones políticas y sus candidatos y los que van a ser sus gestores públicos, yo creo que inclinarían la balanza a su favor. Pero si eso no lo hace, la otra opción está latente ahí para poder usarla. La pregunta iba en el sentido que nosotros acá en Arquitectura del Candidato analizamos a todos y cada uno de los candidatos en las líderes regionales, provinciales y distritales.
Y hablando específicamente sobre los dos candidatos que están pasando a la segunda vuelta, vemos con honda preocupación que no están reflejando en sus nuevas promesas o en sus nuevos planteamientos o propuestas lo que habían escrito en su plan de gobierno. Entonces, a nosotros nos preocupa el sentido de que no tengan una nueva hoja de ruta y los candidatos ambos puedan empezar a hacer su discurso de acuerdo al lugar donde van, ¿no? Y lo decimos abiertamente que eso va a engendrar obviamente la duda hacia el poblador y le va a ser más fácil llegar a la tercera opción. Entonces, acá en Arquitectura del Candidato coincidimos con usted en el sentido de que el candidato, los candidatos finales obviamente, tienen que demostrarnos que sí están girando de repente haciendo un reconocimiento de que su inicial plan de gobierno es perfectible, obviamente que sí, pero también tiene que quedar claro, ¿no? Porque obviamente no conocemos un papel en blanco y negro que nos diga esta es nuestra nueva hoja de ruta y con esta estamos trabajando. Si han girado con respecto a los planes originales o iniciales, no eran originales al 100%, eso estaría bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hicimos la evaluación, ¿no? Y cuando conversamos sobre, o sea, ninguno de los dos estaba en primer lugar, está en el sexto, séptimo creo y en el último, ¿verdad? Sí. Entonces eso denotaba de que los planes pues no eran los más adecuados, ¿no? Por la copia, por la originalidad y otras variables que se midieron. El gran problema es que este giro, como usted dice, arquitecto, no se tangibiliza, no se estructura, no se ve, no se refleja, no se entrega. Entonces el discurso político es muy mediático en el lugar que va. Si este plan de gobierno no sale en esta semana, el nuevo plan de gobierno no sale esta semana, yo creo que no nos estarían dando garantía, por lo menos, de que tienen algo estructurado ya, primero para ir a la segunda vuelta y segundo para enfrentar un gobierno regional, ¿no? Y al parecer, por lo que estamos viendo en los famosos últimos debates, que conocemos 2 o 3 que se han dado, parece que no tienen claro lo que esta nueva hoja de ruta, por así denominarlo, o este nuevo plan de gobierno actualizado de repente, por llamarlo de alguna manera, porque no hay digamos un mensaje claro que nos diga en este tema tenemos tal cosa, y lo hacemos saber y ahí está. Entren a nuestra página web, entren a este lugar y ustedes contrasten. Entonces creo que por ahí viene la preocupación y a veces el tema de la duda respecto al ciudadano para decir, mira, a ver, nosotros como profesores nos estamos ofreciendo pagar tal cosa, nosotros como trabajadores marítimos nos ofrecen tal cosa, nosotros como enfermeros nos ofrecen tal cosa, pero no está escrito. Yo creo que hay una coincidencia en la preocupación de que debemos esperar a lo más esta semana, porque a última hora no nos van a decir, esta es mi hoja de ruta y vota por mí, porque les va a hacer daño a ellos mismos. Al siguiente día del proceso electoral de octubre, manifesté en algunos medios que de inmediato lo que debería hacer será consensuar todos los planes de gobierno, ¿verdad? De los ganadores y de los perdedores, y que eso debería ser un tema prioritario. Sin embargo, ya estamos a 20 días del segundo proceso, 40 días y no la tenemos, y no lo tiene, ¿no? Entonces, Morillo lo he escuchado pedirle a Luis Luna que acepte, que copie parte de su plan, y eso me parece muy bien, ¿no? Pero todo eso tiene que quedar plasmado ya. Así es. Y el segundo aspecto, arquitecto, es de que hay otra preocupación. Yo digo aquí, ¿quiénes van a ejecutar el plan? Imaginemos que lo hacen, lo consensúan, ¿no? ¿Quiénes lo van a ejecutar? El gobernador regional no lo va a ejecutar. Él va a dar la decisión política, en fin, pero el equipo técnico es el que tiene que sustentar ese plan y no los tiene. Entiendo que no hay un equipo técnico sólido o definido
que puedan ya garantizar que lo que están proponiendo tenga el asidero presupuestal, legal, que sea viable, sustentable. Hablando en forma general, ya para no referir a ningún candidato, de repente la preocupación se evidencia en que no está el famoso papel blanco y negro, no está en las redes sino, en el medio para leerlo y entenderlo. Esta es nuestra hoja de ruta. Entonces, que se preste obviamente a las valoraciones de repente de los estamentos colegiados, de cualquier institución, del mismo periodismo, del sector del pueblo mismo, que diga, mira, están haciendo esto y esto no nos conviene. De repente acá les sugerimos que haga tal cosa, ¿no? Como una plataforma abierta de repente. Me temo que no lo van a sacar. Ese es mi principal temor, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vez creo que no hay no va a ser la capacidad, sino pareciera que como que lo que se propone no se puede cumplir, o ellos saben que no se puede cumplir. En una entrevista, en una revista, yo he visto, por ejemplo, que el señor Rebaza indica que a partir del 1 de enero los impuestos se pagarán en Ancash, por ejemplo. Es una falacia, me parece, ¿no? Pero por supuesto, o sea, yo sé que todo el mundo queremos que los impuestos se paguen acá, pero eso no pasa por una decisión del gobernador regional, eso pasa por una ley, y las leyes del legislativo tienen como legislativo son especiales, ¿no? Y eso no va, solamente no es válido para la región Ancash. Esas leyes tienen que ser válidas para todo el país. Eso nos llevará pues mínimo un año de discusión. Y el poder centralista, el poder económico de las grandes empresas que tributan por distintos motivos en la capital o en otras grandes urbes va a ser fuerte. Por lo tanto, proponer que ya lo hagan cuando ocupe el sillón lo va a hacer, por ejemplo, eso me parece un engaño, ¿no? Otro aspecto, sí, por ejemplo, que se va a pagar a todos la deuda magisterial y todo. La deuda social se necesita millones. Y eso significa que otros, en ese presupuesto destinado para cubrir esta, tendría que hacer forados en otros lugares. Ahora, luego nos dirán, pero lo vamos a hacer con gestión. Es que los candidatos siempre ofrecen gestionar. Por eso que digo, los debates con los equipos técnicos sería el más ideal. Es que tampoco se ha puesto como gestión en algunos casos, se ha puesto en el término y como meta la ejecución de tales obras. Si sumamos, la vez pasada el licenciado en Administración Calderón hacía referencia que así nomás ojo buen cubero habían encajado algo de 2.400 a 3.000 millones de soles en las principales obras. Entonces, para 4 años, obviamente, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero? Entonces, ese es otro tema central de la gobernación regional, incluso de las alcaldías. El gran problema del presupuesto, ¿no? Porque tú puedes prometer un montón de cosas. Como que también he visto que están prometiendo trabajos de orden municipal. Así es. Hacer las pistas, las veredas, pide tu luz, pide tu agua, y entonces le van a dejar pues sin trabajo, sin tarea a los alcaldes. Hace unos días participé en un concurso de investigación científica y obtuve uno de los 2 primeros lugares. Y el tema de investigación fue el gasto público en años. Interesante. Entonces, sé que, bueno, no está muy claro el cuadro, muy grande, pero, a ver, en 2012, el gasto corriente significaba 41.72%, el gasto de capital, el corriente, y el gasto de capital 58.28%. Como aquí no hay gasto del gobierno central, de repente lo cogemos en el 2013, que el gasto corriente 57% y el gasto de capital 42%. Explique lo que es el gasto capital, economista. A ver, el gasto de capital, que es algo que también hablaba hace un momento, y de dónde va a salir la plata y las planillas y todo eso. A ver, el gasto de capital y el gasto corriente, ¿qué se diferencia? El gasto corriente es pago de planillas, pago de compra de bienes y servicios, viáticos, etcétera. Lo que indudablemente lo tiene que hacer. Todo lo que es gasto, ¿no? Y el gasto de capital es la inversión, para que nos entienda bien la gente, lo que lo llaman comúnmente las obras, ¿no? Ahora un tema, y acá creo que valga la pena, economista,
que la aclare, que nos tenga que hacer. Si se refiere a términos o gastos de inversión, ¿una vereda genera inversión? ¿Va a generar réditos como inversión como tal? ¿O de repente en la obra, sea vereda, sea pista, sea polideportivo, o sea un terminal portuario, o una carretera, todo es inversión? ¿O cuál es la diferencia? A ver, por favor, para que la gente lo pueda entender, por favor. Sí, esto es inversión. Las pistas, las veredas, los acueductos, las carreteras, el tema de la inversión agraria, etcétera, canales, es inversión. El gran tema está ahí. ¿Cuál es la prioridad en la inversión? O sea, yo puedo priorizar gastos de inversión de corto plazo, ¿no? O puedo invertir en proyectos de mediano y largo plazo. Los de corto plazo son los que solucionan el problema ya, ¿no? Pero los de mediano y largo plazo son los proyectos productivos que generan no empleo temporal, sino empleo permanente de cara a un crecimiento económico, y ese crecimiento nos lleve al desarrollo social. Dígame, no es el problema que venimos pasando en determinar la ejecución de obras cortoplacistas que solamente satisfacen el momento del periodo electoral que tiene cada uno de los últimos gobernadores o autoridades municipales de repente, y en eso se ha deteriorado, se ha profundizado nuestra crisis, dado de que hemos visto de que no hay proyectos de mediano plazo. Así es, mire, en el plan de gobierno de uno de los dos candidatos indica, por ejemplo, que se va a hacer polideportivos en todas las provincias de la región. Así es, sí, dice uno en cada provincia. ¿Correcto? Sí. Ya, por ejemplo, esa es inversión, pero es inversión cortoplacista, ¿verdad? Genera empleo en un momento para construir, pero después no hay más empleo que de repente el que va a hacer limpieza, temporales, que va a haber ahí, ¿no? Pero trayendo un ejemplo actual, el polideportivo que se ha hecho aquí en Miramar, también es inversión. Pero yo como economista digo, ¿cuál es prioritario? ¿El polideportivo o la carretera, por ejemplo, a Yacanuco, de Yungay a Yacanuco, para no tocar la carretera aquí al Cerro de la Paz? Yacanuco es una de nuestras estrellas turísticas en la región, y de Yungay ayer es Trochas Barrazadas. Entonces, ¿quién nos va a dar más? ¿El polideportivo o esa carretera? Así es, y en eso creo que el ciudadano debe estar totalmente informado lo que significa una prioridad de acuerdo a satisfacer sus demandas sociales, ¿correcto? Porque el polideportivo, como lo acaba de decir el campo deportivo de Miramar, está costando cerca de 5 millones de soles, creo que está, ¿no? 5 millones de soles, entonces es $1,5 millones. Obviamente que bien hubiera sido priorizado o ejecutado después de satisfacer otra prioridad, porque también tenemos que alcanzar el deporte, pero ¿en qué momento se hace? O el esparcimiento, o la forma para que fue hecha el famoso polideportivo acá. No es que no tengamos polideportivos, ¿verdad? Tenemos. O sea, tenemos en Chimbó, tenemos el Estadio Centenario, tenemos el de Casuarinas, tenemos el de Bruces y tenemos otros tantos. Pero a ver, el tema está ¿dónde? Porque todo el mundo va a querer que prioricen sus cosas. Yo vivo en Nuevo Chimbote, pago puntualmente mis impuestos municipales y no tengo ni pistas ni veredas. Entonces yo quiero mi pista y vereda. Pero si alguien me dice, ¿sabes qué? Ese dinero lo vamos a hacer para un proyecto de gran envergadura, que luego va a generar más ingresos a la comuna, y con esos ingresos te voy a poner tu pista y vereda, bienvenido sea. Pero ¿qué está pasando? Si en 2013 teníamos 42% de inversión, ¿no? Que ya más o menos era para lo que comúnmente la gente lo conoce como obras, al 2018 tenemos 23.97% en gastos de capital, en gastos de inversión. O sea, se ha ido reduciendo. Ha ido reduciendo entonces. Se ha ido reduciendo. Entonces, el cambio estructural del gasto de la región y de las alcaldías y del gobierno nacional es el que nos deben presentar ahorita los candidatos como prioridad uno. Así Porque es. cuando hablan de grandes cosas que van a hacer, yo simplemente les pregunto, ¿y con cuánta plata? Sí. ¿Con cuánta plata? Si más de 1 millón en la región están destinadas al gasto corriente, pago de planillas, etcétera, etcétera,
¿verdad? Por varias razones, porque se politizan las instituciones, porque el Poder Judicial a todo el que hace juicio lo vuelve a colocar. Entonces tenemos pues, tenemos al 2018, por ejemplo, 1.764 millones en gasto corriente, mientras que en gasto de capital para invertir para las famosas obras, 556 millones en los 3 estamentos del gobierno. O sea, en promedio quiere decir, porque tengo entendido que el acumulado me lanza el promedio allá, ¿correcto? Sí. Ya, entonces quiere decir que de cada 3 soles, 2 soles van al gasto corriente y 1 de inversión. Más o menos. En el promedio de los En el últimos promedio de los 6 años. 6 años. Pero en los últimos años la tendencia es a la inversa. Es de cada 4 soles, 1 solamente te va para inversión. Para inversión, más o menos en promedio. O sea, quiere decir de que de cada 4 soles, 3 soles gasto corrientes. Entonces yo le diría a sus técnicos, primero no prometas nada. O sea, en todo caso, primero dime cómo vas a cambiar el giro de tu estructura, de tu presupuesto, de tu gasto, para que después me digas, mira, yo voy a pasar de 30 y tanto % de capital al 60%. Y solamente el 40% va a ser inicialmente para el gasto corriente. Entonces yo puedo decirle, bueno, vas a tener más plata para invertir. Ahora, esa poca plata, que no es poca tampoco, ¿no? Esa plata, ¿en qué lo vas a invertir? Priorizando. ¿Qué tiene que priorizar? Sectores específicos, hablando en cuestión económica, ¿no? Tienen que priorizarse, tienen que decirnos en base a qué va a manejar su estructura económica de cara a un crecimiento sostenido. O sea, tienen que tener ejes. A ver, si lo interpreto, perdone usted la frase, si lo interpreto en cristiano, lo que el candidato debe decirnos es, creo que empezar con el sinceramiento. Así es. Ya conozco lo que voy a recibir, la posibilidad de dinero que voy a tener y voy a priorizar. Con este tanto de dinero, priorizo acá, acá, acá y acá. Así es. Creo que eso debería ser el nuevo plan. Por supuesto, ¿no? Porque obviamente después de ver esto así de síntesis, donde se está gastando de cada 4 soles 3 en el gasto corriente y 1 en inversión, quiere decir pues de todo lo que tienen, o sea, de este gasto para hacer los gastos de 2.400 millones, por decirle, en inversión quiere decir que tienen que tener por lo menos 10.000 millones para poder gastar los 2.400. Así es. Y cosa que no lo van Es a tener. Ahora, no somos una región pobre, somos una región rica, que dinero tenemos, pero ese dinero tenemos que saber utilizarlo y tenemos que reestructurar este cuadrito que tengo aquí. Eso se llama reestructurar el presupuesto por función, es decir, a dónde lo vamos a dirigir. Así repito, yo sé que todos los números no los van a poder ver, pero por ejemplo, los candidatos, ¿qué tienen que decir? ¿Cuáles son sus sectores prioritarios para el desarrollo económico? ¿Por qué? Porque toda nuestra economía, arquitectos, se está basando en la minería, y bueno, estos meses que la pesca ha mejorado a nivel país, ¿no? Pero si quitáramos la minería, que es el 50% del Producto Bruto Interno de Ancash, ¿qué pasa si China nos deja de comprar cobre, ¿no? Con todo el problema que hay con China y Estados Unidos? Entonces, y además todo lo que es minería se va para afuera, lo único que queda es Cano, ¿no? Y sus 2.000 y pico de empleos que hay en la zona. Pero lo que queremos es dinamizar esta economía. Entonces, los candidatos tienen que decirnos cuál es el sector dinamizador. Por ejemplo, y ahora todos hablan de turismo. Ahora el equipo técnico tiene que demostrarnos fehacientemente que con su nueva estructuración, en el hipotético que fuera así, de su plan de gobierno, tiene que tener la habilidad de cruzar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible para atacar al ser humano como punto y objetivo principal, ¿no? Y cruzar socialmente las satisfacciones en orden prioritario para saber qué me va a alcanzar de esto, ¿no? Y no caer en toda esta última tendencia de gobernación o de administración de gobernación que ha venido haciéndose y usted nos está demostrando con los números, ¿no? Entonces, por ahí es la preocupación, ¿no? Que ahora entiendo por qué o queremos entender por qué debe ser más que importante que ellos nos muestren su hoja de ruta.
Si no hay crecimiento económico, no hay desarrollo. Ningún país pobre en el mundo tiene buenos indicadores de desarrollo humano. Entonces, quiera o no, tenemos que crecer económicamente. Entonces, y en Ancash específicamente, economista, díganos, estamos condenados a estar económicamente inactivos sin crecimiento, dado de que no hemos tenido proyectos de inversión. ¿A dónde apunto? Mira, las cifras macroeconómicas de la región nos indica que estamos en la panacea. Nos indica que hemos crecido en minería, nos indica que hemos crecido en manufactura, nos indica que hemos crecido en pesca, nos indica que hemos crecido en construcción, en créditos y en todo. O sea, el PBI de la región en los últimos meses está creciendo constantemente. Y a nivel microeconómico, ¿qué? ¿Por qué las cifras macroeconómicas son positivas en Ancash y las micro no? Porque casualmente la estructura, ¿no?, de la economía de Ancash no es la que alcanza a la mayoría, pues el 50% es minería y eso se va para afuera, ¿no? Quiere decir que el resto del 50% se divide toditita la producción y ahí los altos generadores de mano de obra no son puntables del desarrollo. ¿Quiénes son altos generadores de...? O sea, no tenemos agroindustria, no tenemos industria en general, no tenemos turismo. Entonces, en estos tres debe estar los ejes del crecimiento hacia el futuro para mejorar los indicadores de desarrollo humano, dando empleo, ¿verdad? Hambre cero, ¿cierto? ¿Verdad? Bajando niveles de nutrición, mejorando niveles de salud. Que paradójicamente tenemos uno de los índices más altos en el país, obviamente, ¿no? Pobreza, lamentablemente al 2017 volvemos a estar en 26% de pobreza. O sea, es paradójico que habiendo desarrollado económicamente las líneas principales que usted ha mencionado, como la minería, la pesca y algunos otros índices económicos que nos hacen ver de que estamos en la mejor época. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, administrativamente no se lleva bien a cabo esos ingresos. O sea, los ingresos están bien, pero la forma como se gasta. El tema es la distribución de esta riqueza. Y en todo caso ahí está cómo se distribuye el gasto público y cómo se distribuye la inversión pública. Y entonces acá la pregunta para puntualizar al tema donde estamos, o sea, analizando las opciones de voto. Quiere decir de que así como escuchamos los discursos, estamos reforzando esta tendencia. Pero por supuesto, ¿no? Porque ninguno de los candidatos clarifica su eje de crecimiento regional. Si me indicaran, mire, yo voto por cualquiera de ellos que objetivamente diga, ¿sabes qué? Voy a cambiar la estructura del gasto. Y el gasto mayoritario va a ir a dos ejes que para mí son fundamentales, que no necesariamente tienen que coincidir conmigo, pero que ellos manejan. Por ejemplo, agroindustria, turismo, estos dos sectores. Y va a ir tanto presupuesto, 10% al turismo, 12% al sector agroindustrial. Con 10 y 12% se cambia toda esa estructura de la inversión. ¿De acuerdo? Y eso va a generar empleo permanente, ¿no?, a largo plazo. Por lo tanto, yo estoy viendo de que realmente se está viviendo un cambio, o pues se pretende vivir un cambio. Y luego me van a decir con qué plata y quiénes lo van a hacer. Si eso lo dicen y lo plasman, probablemente inclinen mi voto. Pero si todo es gaseoso, si todo es mediático, si todo es político, si todo es continuar la forma de hacer política, pues la opción tercera está vigente. Claro, y acá creo que ya viene la apelación a que el voto informado es el que puede mejorar o corregir nuestra línea que está yéndose hacia abajo acá en Ancash, ¿correcto? Porque mientras estemos desinformados en el sentido que nos gana la publicidad, y a propósito, o sea, en la primera vuelta ganó la publicidad definitivamente, ¿no? Porque hemos visto la cantidad de cartelones, publicidad, los cierres de campaña, y etcétera, etcétera. Entonces, un tanto como que uno entra a la bodega y pide de frente, me da Coca-Cola, ¿no? Habiendo agua. Entonces, creo que la publicidad nos está ganando. Entonces, el ciudadano tiene que estar enterado de esto. Yo leí unos 8 refranes, ¿no? A ver, más que buscar al mejor hay que evitar elegir a una mala autoridad. 8 refranes para votar, de Rolando Arellano, ¿no?
un hombre precavido, mejor malo conocido, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto funciona un poco para la región, para analizar a la agrupación que presenta candidatos que han pasado a ese nivel, si no hay datos, si tienen malos antecedentes, etcétera, cómo están ligados a otros políticos, que fueron eficientes o ineficientes, ¿no? Zapatero a tu zapato, más vale prevenir que lamentar, a palabras necias oídos sordos. Analice las propuestas de los que quedan para saber si tienen capacidad de cumplirlas. Ofrecen aeropuertos, miles de policías, regalar dinero que su cargo no le permite, eliminarlo inmediatamente, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que 100 volando. A buen entendedor pocas palabras le bastan. Finalmente dice, no hay que votar por aquellos que gastan demasiado en publicidad. Si es que esa publicidad no es para culturizar políticamente al elector, claro, ¿verdad? Si yo gasto dinero para culturizar al elector y le digo, por ejemplo, mira, hay una tercera opción, ¿qué le estoy haciendo? Lo estoy culturizando y entonces yo estoy siendo claro, transparente, y mira, yo te ofrezco esto. Ahora, teniendo esas tres opciones, tú vota por mí. Eso es, ¿no?, hablarle claro, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que buscar que el elector conozca estas tres posibilidades y, más que ello, que el elector conozca realmente qué es lo que van a hacer. Por eso que pedimos máximo esta semana debería estar ya su plan definitivo, ¿verdad? Mejor si son consensuados con nosotros, ¿no? Pero que se comprometan a hacerlo y que digan cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, porque los planes están bonitos, muchos de ellos, ¿no? El tema es el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros, bueno, se preguntan ¿qué voy a hacer? Pero el gran problema, una vez que se definen, es cómo lo vas a hacer, ¿no? Y ¿cómo lo vas a hacer? ¿Para qué? Para tener una ganancia económica, en este caso era para una ganancia social. Y finalmente el elector quiere esa ganancia, esa utilidad social que le haga vivir en una sociedad con mejores indicadores de desarrollo humano. Creo que hay una bonita tarea de repente que nos podemos encargar acá en los colegios, en que apenas ellos puedan hacernos llegar, en el hipotético caso que ya estén trabajando ese plan de gobierno, nosotros poder exponer sobre lo mismo, sobre tal plan de gobierno, si es viable, no es viable, hasta dónde es viable, hasta dónde es creíble, ¿no? Y es una bonita tarea que deberíamos hacer acá en Arquitectura del Candidato. Yo creo que se debería hacer, si es que lo presentan. Claro. Ojalá lo hagan y nos den el tiempo para analizarlo también, ¿verdad? Si lo hacen, bienvenido sea, y nos pondremos a analizarlos y luego orientaremos también, porque... ¿Y qué pasa si no lo presentan? Pues habrá que decirle la verdad también a los electores, ¿no? O sea, vamos a elegir a dos candidatos que no tienen un plan definido. Y entonces estamos saltando un poco al vacío. Ahí tenemos un reflejo de lo que fue Ollanta el tema nacional. Claro, un poco de lo que hablaba Vargas Llosa, del salto al vacío, ¿no? Entonces, como que si no nos tangibilizan lo que están proponiendo, ¿no? Con indicadores, con metas precisas. Ojo, nadie habla de indicadores, arquitecto. O sea, no hay nada mejor que un candidato que presente indicadores. ¿Por qué? Porque los indicadores se pueden medir. Así, entonces la población puede decir, ¿no? Ya estamos llegando hasta acá. Claro, ¿no? Sí, y esa parte de los indicadores que usted hace referencia acá en Arquitectura del Candidato, lo cruzamos con los 169 indicadores y sacamos un resumen para poder aplicarlos aproximadamente a nuestra realidad con 40. Y los 40 los cruzamos con cada uno de los planes de gobierno y vimos cuán distantes o cuán cercas estaban cada uno con estos indicadores que nos llevaban a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, que dirán, ¿pero por qué lo mencionan a cada rato? Porque ya no hay pólvora que descubrir. Así es. Entonces, esta plantilla que se desarrolla desde la ONU, obviamente, nos va a ayudar, nos va a facilitar. Estos indicadores, ¿a dónde conducen, no? ¿Cuál es el objetivo del mundo, en todo caso, de la ONU para el mundo, ¿no? Mejorar los indicadores de desarrollo humano, fundamental, ¿verdad? Y el segundo aspecto, mejorar el ambiente donde vivimos, es decir, protección medioambiental, ¿no? Entonces, ese es el indicador que me preocupa cuando digo que la pobreza está en 26 y pico % en Ancash.
es que los indicadores de desarrollo humano, que finalmente son los que ahora se miden a nivel mundial, en Ancash estamos por debajo de 0.5 o estamos a media tabla, es decir, estamos en el medio bajo de los indicadores de desarrollo humano, y en los lugares que reciben más caro dinero estamos con indicadores de desarrollo humano bajo, ¿no? Entonces esa es la preocupación fundamental. ¿Por qué? Porque si uno mira solamente las variables macroeconómicas, yo como economista veo las variables macroeconómicas y estamos en la panacea en Ancash, ¿no? Tenemos bien el PBI, tenemos buena cantidad de dinero en presupuesto, más de 3.000 millones entre el gobierno regional y los gobiernos locales, entonces todo está bien. Pero cuando nos vamos al indicador de pobreza extrema, al de los indicadores de desarrollo humano que tienen 0.50 y tantos, ¿no? 0.52, 53, eso me indica que hay una inmensa cantidad de gente que está con niveles de desarrollo humano precarios. Sigue vigente la famosa frase de el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Por supuesto, ¿no? Y más que Ancash. Ancash, pero no, o sea, es un líder minero, básicamente, de recursos mineros. Tenemos recursos mineros, tuvimos en su oportunidad la pesca, tuvimos en su oportunidad el acero, o sea, el guano de la isla, fuimos boom, 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 y nada de desarrollo. Se nos va a pasar este boom de la minería, y de qué vamos a vivir otra vez, a quejarnos. Entonces, por eso aquí tiene que estar reflejado lo que yo quiero, no para el 2019, en estos planes de gobierno tiene que estar reflejado lo que queremos para el 2030, para el 2050, pero eso no dan réditos políticos, pues. Entonces, claro, lo que da rédito político son las promesas para hacer obras cortoplacistas, lo mismo que sucede en las municipalidades, ¿no? Así, son mediáticos, pues, ¿no? Son muy mediáticos, ¿no? Por ejemplo, este desarrollo turístico que uno propone a 5 años, eso va a significar que no lo vamos a ver de inmediato, ¿no? Y entonces eso es la semillita, pues. Así es la semillita. Así es. Entonces, vean, si eso no hacemos, vamos a continuar con lo mismo, por más que digan que mejoran de alguna manera el aspecto administrativo, el monitoreo del gasto, correcto. Pero si no tenemos un plan de crecimiento económico que nos ayude al desarrollo social, vamos a seguir manejando cifras macroeconómicas positivas, pero los niveles de pobreza, ¿no? De los niveles de desigualdad, es decir, el desequilibrio en la distribución de la riqueza, va a ser inmensa como lo es ahora. Realmente es una pena saber los números que ahora he expuesto, es decir, que 1 de cada 4 ancashinos está en el nivel de pobreza extrema, por encima de la pobreza nacional. Por eso es doblemente preocupante, ¿no? Doblemente preocupante, porque, o sea, no solamente tener a un hermano ancashino en extrema pobreza, sino que saber, pues, de que él está viviendo al costado de las grandes mineras. Por supuesto, ¿no? Hay un libro de Rodríguez Nomura que es entre la vida y el oro. Claro, hace alusión a Cajamarca, pero en Cajamarca están los distritos más pobres del Perú, con indicadores de desarrollo humano más bajos del Perú. Nosotros ya lo hemos sustentado en algún momento esos indicadores también con Quillo, con Yanama, con algunos distritos de Huaylas y de Yungay. Claro, ya no somos los últimos, pero estamos por ahí cerquita y somos evidentemente mineros. Finalmente estamos, ¿no? O sea, el mismo hecho de tener el 1%, el 20%, el 50% es de que tenemos que desterrar a cero, porque esa es la idea. Sí, no, yo lamento, en julio me publicaron un libro en Alemania sobre el canon minero y su incidencia en los indicadores de desarrollo humano. Yo lamento que no haya llegado todavía al Perú, por lo caro que es, ¿no? Porque nos hubiese ayudado mucho para poder entender cómo el dinero, que es majestuoso realmente, o sea, somos una región tremendamente rica. En los últimos 15 años hemos dejado de gastar alrededor de 12.000 millones de soles. Sí, arquitecto, con 12.000 millones de soles transformábamos toda la bahía. Así es. Y una bahía transformada es dónde vivir mejor, dónde va a venir la gente, dónde va a venir turistas, dónde va a generar empleos. En España el año pasado
Han visitado 70.000 millones de turistas, cada turista deja más o menos 1.000 euros. Eso significa que ellos han recuperado por turismo 70.000 millones de euros, o sea, 2 veces el presupuesto del Perú. O sea, el presupuesto del Perú para 2 años solamente con turismo. Entonces, ellos tienen que decirnos cuál es su eje de desarrollo y tienen que plasmarlo. Pero lo irónico es que tenemos todas las condicionantes naturales, paisajistas, ecológicas, ambientales, tenemos climas diferentes, tenemos todo prácticamente la infraestructura natural que nos da la hermosa tierra del país y no lo sabemos aprovechar, ¿no? Para no ser chauvinistas, pues lo que decía hace rato, ¿no? Para no decir todo es Ancash, todo es Chimbote. Ir a Yanganuco por una carretera, ¿no? Con corrientes de agua, una trocha, siendo un ícono emblemático de Ancash y del Perú, ¿verdad? Ahí está porque hemos bajado al 8º lugar de visitas turísticas cuando fuimos en 2º lugar. Entonces, sí tenemos, pues, ¿con qué? Y eso no se plasma en los planes de gobierno, se dice, no, tal, vamos a hacer, pero ¿qué? Pues, ¿cuánto aquí, cuánto allá? ¿Qué es lo que vas a hacer en cuántos años? ¿No? Tenemos 2.000 hectáreas de aquí en Chimbote de humedales, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos tantas cosas que no están plasmadas en los planes. Por ello, yo creo que deben presentarnos un plan de mediano y largo plazo en los próximos días para poder votar por ellos. De lo contrario, yo creo que existe la tercera opción. En síntesis, economista, nosotros vemos que los candidatos nos ofrecen temas de corto plazo. Así es. Porque los candidatos en forma general, lo digo, no solamente de los que están quedando en la región, sino los candidatos que han llegado incluso ahora a los estamentos provinciales, distritales, de todo el país. Porque el negocio no está en ofrecer las cosas de mediano plazo, porque no se van a ver, o de largo plazo, en todo caso, peor todavía, mucho peor, ¿no? Lógico, pues ese es el tema populachero, el tema electoral, mediático, el que da votos. Lo que no da votos no genera Irónicamente, mire, alguien por ahí propone un polideportivo en cada provincia. Chimbote específicamente, Nuevo Chimbote es una de las ciudades del norte que más polideportivos o más canchitas o losas deportivas tiene. Y no tenemos un equipo en la profesional. Contradictorio, ¿no? Y acá lo dijimos a modo de, ya para que no se sienta como crítica, sino como aporte. Decíamos, ¿por qué proponer más losas deportivas si las que tenemos son más que suficientes para hacerlas valer por 5, por 6? ¿Y por qué? Sencillamente, dígame usted, ¿dónde ha visto a una persona de la tercera edad disfrutando de ese espacio? Dígame usted, ¿se ha visto a un niño en todo su esplendor haciendo los juegos que debería tener? ¿Dónde ha visto participar a las mujeres? ¿Dónde ha visto a la sociedad beneficiándose de una campaña médica, que llegue una unidad móvil, entre al centro deportivo, a la plataforma deportiva y pueda tener un acceso, pues, a una medievista o lo que fuera? ¿Dónde ha visto? Entonces, ya si lo analizamos mucho más fríamente, llegamos de que la inversión que cuesta una losa deportiva, y esto que sirva como ejemplo, obviamente, ¿no? Le sirve, que cuesta casi 1 millón de soles, ¿correcto? 1 millón, entre 800 y 1 millón de soles, y va a beneficiar o está orientado a satisfacer máximo 100 personas. Y ese 1 millón de soles se justifica orientarle a 100 personas, pero con lo mismo puedo hacer mucho más. Entonces creo que por ahí este ejemplo nos debe servir para ver qué tipo de obra, priorizando obviamente atenciones, más que todo la social, el ser humano, debe satisfacer a que Ancash se empiece a convertir obviamente en una región modelo, pero de crecimiento orgánico, lo que usted dice. Si no hay una inversión priorizada, sostenida, no va a haber jamás una productividad ni nada sostenible. Para los términos. En la gestión pública, lo que importa finalmente es el valor público. ¿Qué es el valor público? ¿No? Lo que el ciudadano siente
que le beneficia, que le agrada, ¿no? Que está satisfecho. Y entonces, si ven una cancha inmensa, bonita, lo que quiera, pero yo no puedo hacer uso de ella, pero a mí no me ayuda, no me divierte, ¿no? Por más que haya costado, por más que sea bonita, para mí no tiene valor público. Para mí no tiene valor, y lo que importa en la gestión pública es el valor al ciudadano. Y el valor al ciudadano está en los indicadores de desarrollo humano. El indicador de desarrollo humano es que uno se sienta bien. Si uno se siente bien, ¿no? Estás desarrollado. Y no todo es dinero, pues. No todo es dinero. Entonces, es uno de los elementos el dinero. Pero lo otro está en que tengas una buena ciudad para vivir, en que puedas conversar de cultura, en que puedas hacer deporte también si quieres, en que puedas viajar, etcétera, 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 en una sociedad más segura, en fin, ¿no? Entonces, de cara a los indicadores de desarrollo humano, yo creo que tienen que hacerse los planes que los estamos casi exigiendo para que nos presenten esta semana para poder de alguna manera discutirlo. Si no, vuelvo a repetir, si eso no se hace, ahí está la otra opción. Para concluir, economista, la verdad nosotros bastante satisfechos desde acá, desde Arquitectura del Candidato, por tenerlo acá. Nos ha ilustrado poderosísimamente, con una nueva visión salimos a poder aportar al ciudadano, porque esa es la idea, aportarle con un poco de análisis. De repente tenemos que sintetizarlo y decírselo al ciudadano: mira, te conviene esto, esto, esto o esto. Sabemos que es un camino difícil, dado de que todavía estamos enmarcados en un sistema donde la capacidad de análisis, el interés por los problemas sociales, políticos, todavía no están priorizados. Y eso obviamente también debe estar en los indicadores, ¿no? Y creo que por allí nosotros nos sentimos sumamente agradecidos de su visita por acá. Más bien queríamos comprometerle en el ejercicio de poder analizar, en el hipotético caso que nos lleguen los nuevos planes de gobierno, por así denominarle, entre comillas, los nuevos, ¿no? Para comprometerlo y que nos ayude acá a digerir si eso es viable, no es viable, es creíble, no es creíble, es sustentado, no es sustentado. Y eso obviamente le va a quitar el espacio al voto blanco nulo viciado, que obviamente es una tercera opción, como ya lo explicó, es válido. ¿Y cuál es su percepción, como pregunta, casi final le digo, cuál es su percepción en el sentido que el voto blanco nulo viciado gane o no gane? ¿Cuál es su percepción al respecto? Cuando culminó la primera vuelta, se habló solamente de los ganadores y luego se habló de una segunda vuelta, ¿no? En las discusiones que hubo en algunos lugares, medios periodísticos, algunos periodistas ya lanzaron la tercera opción, y la verdad es que hasta ahí todavía mucha gente era reacia a la tercera opción, incluso yo, ¿no? En el RCD, que tuvimos un debate con dos periodistas, uno de ellos está a favor. Dije que primero hay que ver qué es lo que pretenden hacer estos dos candidatos, cuál es el mejor, y tratar de enfrentar este tema. Pero luego ya viene el conjunto de hechos y de lo que uno va conociendo, de todo lo que se está haciendo, del entorno, etcétera, etcétera. Y ya vemos a más personalidades que apuestan por la tercera opción. Y otro tema, hay muchísima gente que no sabe que existe la tercera opción. Hay muchísima gente que cree que no existe esta opción. A la gente se le ha dicho que uno de los dos tiene que ganar, ¿no? Con mayoría simple. Entonces, recién como que están abriendo los ojos, y muchísima gente está pensando seriamente si es que no ven una alternativa viable en esta opción. Si estadísticamente manejamos las cifras, tranquilamente, matemáticamente se puede llegar. Está en las manos de los dos candidatos que esto no sea o que sea. Y para que esto no sea, creo que tienen que hablarnos muy claro, sin mucha demagogia, ¿no? Concreto.
concreto, este es mi plan concreto, no tanta panca como dicen, ¿no? ¿Cuáles son mis ejes? ¿Con cuánto dispongo? ¿Quiénes lo van a ejecutar? ¿Y en qué tiempo? La verdad, economistas, nos sentimos muy satisfechos de su visita por acá. Hay mucho pan por rebanar aún, mucho pan. Le agradecemos su sentido crítico, analítico que tiene respecto a esta coyuntura electoral. Nos ha dejado la visión diferente. En primer lugar, creo, haciendo síntesis, de que la tercera opción es una opción válida, en primer lugar. El tema de la culturización debe haber llegado, en primer lugar, a hacer entender al ciudadano que existe esta opción y por lo tanto es válida. Pero él va a tomar la decisión en función a que los dos candidatos, por lo menos uno, le diga cómo hacer las cosas según lo que hemos discutido acá. En síntesis, que tenga una solvencia moral, técnica, ambiental y administrativa, obviamente, ¿no? Así es. Y obviamente yo lo dejo a usted para que nos deje sus palabras finales y lo podamos, como le dije hace un momento, comprometer a un próximo programa. Sí, la síntesis que hizo creo que es la que encaja, ¿no? El candidato tiene que tener solvencia moral. Esto de hablar de solvencia moral nos habla también de la transparencia, de la clarificación de lo que quiere y de decirle a la gente todas las opciones. Ahí está la solvencia moral. Segundo, la solvencia técnica, es decir, la capacidad de administrar la cosa pública. Y finalmente, tercero, tener un equipo que también reúna ambas condiciones, que sea solvente moralmente y que sea solvente técnicamente hablando, ¿no? Si es así, tomaremos la decisión que corresponde. Y esto habrá que evaluarlo en los días que quedan. Yo me comprometo, si es que llegan los planes, a seguir conversando sobre este tema, revisar sobre este tema, y luego ya casi a las postrimerías de todo esto, definir ya también uno mismo las opciones que tiene. Bueno, muchas gracias, nos despedimos. El día viernes tenemos como invitado al licenciado Cristian Calderón para seguir analizando las opciones de voto, segunda vuelta, región Ancash. Muchas gracias, buenas noches.